bienvenidos a En Cuerpo y Alma, presentado por Century Medical Center y Cibercuba. Me acompaña mi querida doctora Yaulén Bolaños de Century Medical Center. Quedaron muchos temas en el aire en el último programa porque la gente empezó a hacer preguntas, aprovechando que la doctora nos está respondiendo muy rápido distintos asuntos de salud y conversando antes de salir en el programa. Me tocó un tema muy interesante y es el tema de las vacunas. De eso vamos a estar hablando en el programa de hoy, pero antes lo que corresponde, saludar. ¿Cómo estás, Yaulén? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Gracias a Dios, en la familia, los muchachos, la rutina del día a día. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Viviendo, gracias a Dios. Y bueno, ya estás lista porque te voy a bombardear de preguntas porque hay mucha gente que quiere saber, principalmente la gente, nuestra gente de la tercera edad, padres, tíos, abuelos, están Seguro. preguntándose mucho sobre el tema de la vacunación. Sé que en Century Medical Center, bueno, van a abrir el 1 de diciembre finalmente y eso va a dar mucho alivio con respecto al tema de vacunación y muchas otras cosas. Pero adelántanos algo. Se habla Eh, mucho del coronavirus, se habla mucho de la vacunación en general. ¿Cómo lo estás abordando tú y cómo lo aborda Century Medical Center? eh, pues Luis, vamos a hablar primero un poco de la vacunación general que se recomienda a los pacientes mayores de 65 años y luego pues hablamos un poquito en realidad de lo que se sabe sobre la vacunación sobre COVID. En general, existen varias vacunas que son altamente recomendadas para nuestros pacientes mayores de 65 años. Dentro de estas vacunas tenemos la vacuna contra la neumonía y esta vacuna incluye dos vacunas. Antiguamente existía una sola vacuna que se conoce como Pneumovax o también se le conoce como PPV-23. Ese número 23 quiere decir que está cubriendo contra 23 serotipos de bacterias diferentes que cubren contra la neumonía. Antiguamente solo existía esa vacuna y se recomendaba a los pacientes que se vacunaran o cada 5 años o cada 10 años de acuerdo a su condición de base. Por ejemplo, si era un paciente asmático o con enfisema o con cualquier condición pulmonar, pues se recomendaba cada 5 años. Si era un paciente, digamos, sin ningún antecedente de condición respiratoria, pues se ponía cada 10 años. Hace un tiempo para acá surgió una vacuna nueva para la neumonía y esta vacuna se llama la PCV número 13 y esta incluye otros 13 serotipos contra la neumonía. ¿Qué es lo que se recomienda hoy? Lo que se recomienda es que todos nuestros pacientes a partir de los 65 años reciban, si no han recibido ninguna de las dos, en primer lugar la número 13, la vacuna que es la número 13. Yo le digo la 13 y la 23 porque es más fácil que los pacientes recuerden eso que recordar el nombre completo con todas las siglas. Pero, pero, Entonces, pero disculpa que te interrumpa, pero es que la gente me imagino que se pregunta, Maritza nos escribe, se pregunta cómo saber si debe vacunarse. Si tiene ya más de 65 años, ¿tú recomiendas que se vacune o cada caso es individual? cada caso es individual, en medicina siempre cada caso es individual, pero de manera general, o sea, de regla general, recomendamos a todos los pacientes la vacunación. Luego, pues individualizamos de acuerdo a la condición médica de cada paciente. Por ejemplo, hay pacientes que están en tratamiento, como por ejemplo quimioterapia, que están recibiendo medicamentos que tienen el sistema inmunitario débil. En esos casos, pues por supuesto, no se recomienda la vacunación en ese momento. Quizás ese paciente se puede vacunar en otro momento. Pero esa vacunación es muy importante. Yo hago mucho énfasis. Hay muchos pacientes que no creen en la vacunación o son un poquito escépticos y tienen miedo, describen que tienen alergia y en realidad la vacunación contra la neumonía es muy importante. Yo hago mucho hincapié, sobre todo en los pacientes de mayor edad, no solamente de los de 65, pero sobre todo aquellos pacientes de nuestra población, gracias a Dios, el promedio de vida es muy alto. Y esos pacientes de más de 80 años, yo prácticamente les digo, si usted es mi papá o usted es mi abuelito, yo lo arrastro y lo vacuno, pero se la pongo. Porque Independientemente de que vive en Estados Unidos o que vive en Cuba o que vive en Madrid, para ti es igual. independientemente del lugar, porque la vacuna que protege
es contra un neumococos, es la bacteria que causa la neumonía. Existe en todo el mundo, o sea, está en Cuba, está en Estados Unidos. La única diferencia que vamos a hacer ahí, por supuesto, es la disponibilidad. O sea, no le puedo decir, no tengo suficiente conocimiento para saber qué disponibilidad de la vacuna, por ejemplo, hay en Cuba, pero estoy segura que si la tuvieran, la usaran porque es una vacuna excelente para prevenir neumonía. Y ahora que me hablaste de Cuba, yo quiero explicar algo que a mí me enseñó cuando yo comencé a estudiar medicina en Cuba. Un profesor clínico que tuve, excelente, siempre me decía, los problemas o la cadena de problemas que conlleva a la muerte en un paciente anciano, todo comienza y termina en una C. Y nosotros nos decíamos, todos los estudiantes, y decíamos, ¿cómo es eso? Y decía, pues generalmente el paciente anciano se cae, ocurre una caída. De la caída, pues muchos sufren fracturas y la más común es la cadera, se fracturan la cadera. De la fractura de cadera van a cirugía, de la cirugía van para la cama, o sea, el paciente tiene que estar encamado mucho tiempo y ahí se complican con un catarro y ese catarro ya le vamos a cambiar el nombre y le vamos a decir neumonía. Y si ese paciente... Caminar con C, caminar, comer, eso nos puede ayudar. Exacto, Century, exacto. Century nos puede ayudar. Century, que es con una C bien grande. Exacto. Entonces, a mí me encantó eso que ese doctor me dijo, porque cuando uno es estudiante, si a uno no le dicen cosas así, que son cosas que uno, recursos que uno graba, y es cierto, o sea, uno ya, yo como especialista que llevo más de 15 años trabajando, pues me doy cuenta que desafortunadamente las caídas, el paciente está acostado por mucho tiempo y la complicación de neumonía es desafortunadamente muy común. O sea, y muchas veces tenemos un abuelito que ha estado bien toda la vida y de pronto se nos cae y ahí comienza a declinar físicamente, porque el paciente adulto que se cae. ¿Cómo determinas cuándo un paciente de la tercera edad que se complica debe entrar en actividad y cuándo debe entrar en reposo? Mira, para eso siempre existe una evaluación de un terapista físico, pero eso es algo que se hace prácticamente de inmediato. O sea, un paciente que se cae, y si es un paciente, no todas las caídas, pues claro, conllevan una fractura, pero digamos, vamos a poner el peor escenario. Si es un paciente que se cae y eso causa una fractura y el paciente tiene que operarse, pues aquí rápidamente, al día siguiente ya estamos tratando de sacar al paciente de la cama, porque la movilización previene muchas otras complicaciones, no solamente la neumonía, sino también lo que se le llaman los coágulos profundos en las piernas por inmovilización. Entonces, el poder movilizar al paciente es una cosa o es un factor importantísimo. Prioritario. Sí, es primario para poder tener una recuperación más rápida. Claro, Entonces, pero una persona que tiene en casa algún paciente de la tercera edad que está complicado, obviamente que necesita hablar con un especialista que le diga cómo y cuándo lo tiene que mover. No es que tienes que entrar en sí, sí, movimiento. sí. Sí, sí, no, definitivamente. Y a veces es importante porque muchos pacientes a veces se caen y no van a su doctor inmediatamente. O sea, se quedan en la casa y ocurren a veces fracturas pequeñas que ni ellos mismos saben que la tienen. Y cómo nos damos cuenta porque el paciente comienza a quejarse de dolor y es un dolor ahí que a veces no es un dolor agudo. Ellos pueden seguir caminando, pero si están caminando encima de una fractura, pues lo que ocurre es el desplazamiento, o sea, lo que van a hacer es empeorar la fractura. Entonces, el paciente, por supuesto, lo más importante siempre es que visiten a su médico primario, que vengan a Century, y pues entonces ahí pues podemos diagnosticar si el paciente tiene una fractura. Hay fracturas que son muy fáciles de ver en una radiografía, sencillo, en un rayo X, como conocen los pacientes, pero en ocasiones las fracturas no se ven en una radiografía y el paciente necesita un estudio un poquito más profundo, como por ejemplo un scan, lo que se le llama una tomografía computarizada, o a veces incluso un estudio un poquito más, que sería una resonancia magnética, lo que aquí se conoce como un MRI. Entonces eso es importante. Correcto. Bueno, hay alguien que quería entrar, le hice una ceñita así para que no entrara porque no quería perderme esta explicación.
Antes de seguir con el tema, por favor llamen al 954-331-4966. El 1 de diciembre abre sus puertas Century Medical Center en 6565 Taft Street en Hollywood. Combinan lo más alto de la tecnología y el conocimiento médico con el trato humano, que ya pueden ver a la doctora Yaulén, lo humana que es y lo que hemos estado conversando en los últimos tiempos. Y llamen y pidan su cita ya. Miren el teléfono que está en pantalla y llamen para apartar su cita. Yaulén, Gracias, Luis. ya yo te llamo Yaulén y me quité el doctor, yo soy confianzudo. Yaulén, Aunque los pacientes me conocen más por la doctora Bolaño, o sea, ¿Ah, sí? generalmente, sí, los pacientes, si usted le dice Yaulén, pues generalmente como que no me identifican mucho, ¿no? Pero estamos en confianza, así que usted me llama Yaulén con mucho gusto. Perfecto. El tema de la neumonía, tú lo abordas principalmente porque has estado pensando mucho con el tema del coronavirus y quieres reforzar el sistema inmunológico o el sistema pulmonar de tus pacientes. Definitivamente. Yo creo que esta temporada es importantísimo que nuestros pacientes estén vacunados, porque ahora con el tema del asunto de la pandemia, tenemos, bueno, las vacunas de la neumonía, que quiero que recuerden que son dos, las que hablamos, la número 13, vamos a decirla así, y la número 23. ¿Y cómo se aplican? Se debe poner la número 13 primero y un año después la número 23. Hay muchos pacientes que ya tienen la número 23 porque la 23 existía anteriormente. Pues si tienen la 23, se les pone la número 13. Luego, si la vacuna, la número 23, la recibieron antes de los 65 años, se recomienda repetirla después de los 65 años. Por ejemplo, hay muchos pacientes que tienen, digamos, 80 años y se pusieron la vacuna número 23 hace 10 años, pues ya tiene la número 23 después de los 65 años. Pero no los quiero confundir con eso. O sea, lo más importante, o yo quiero que lo que los pacientes se lleven es que hay dos vacunas y que la número 13, la número 23, un año de diferencia entre una y otra, y eso es fundamental en este momento dentro de mi criterio, dentro de mi experiencia. No hemos hablado de las complicaciones, porque esa es una pregunta muy importante. Las los reacciones. Pacientes siempre... Las Exacto. reacciones. Exacto. Los pacientes dicen cuáles son las reacciones o las complicaciones pues, más frecuentes que se ven con la vacuna contra la neumonía. Y las más frecuentes pues son dolor en la zona donde se aplica. La vacuna se aplica en el hombro, aquí en el brazo. Es pequeño, o sea, es subcutáneo, eso no llega al músculo. Y es una vacuna que muchas veces puede causar dolor en la zona donde se aplica. En algunos pacientes puede causar enrojecimiento y en muy pocos pacientes, pero puede ocurrir, puede causar inflamación. Cuando ocurre inflamación, pues se recomienda cosas muy sencillas a nivel de la casa, que son aplicar bolsitas frías, hielo, Tylenol, cada 8 horas, y eso va cediendo poco a poco. Algunos pacientes pueden presentar fiebre, y yo siempre le digo a los pacientes, pues que no se asusten, porque el hecho de que hay fiebre significa que su sistema inmunológico está trabajando. Pregunta que te hago. Supongamos que sale la vacuna contra el coronavirus, la firma algún laboratorio gigantesco y ya como que la gente está tranquila con eso. A un paciente de 75 años, 80, ¿le recomendarías que se la pusiera o primero tú revisarías su organismo, su sistema inmunológico, su fuerza? Número uno, todavía no tenemos establecido el protocolo, o sea, no la CDC, o sea, no ha puesto un protocolo de cuáles son esos pacientes que van a priorizar, pero si me preguntas a mí, yo estoy casi convencida que seguramente van a priorizar a los que siempre se han considerado los pacientes de mayor riesgo, y precisamente los pacientes de mayor riesgo o pacientes que tienen comorbidity son los pacientes de nuestra edad, o sea, los pacientes que nosotros atendemos, que son los pacientes de 65 años en adelante y que tienen enfermedades o lo que se llaman comorbidities, enfermedades que pues ponen al paciente en un mayor riesgo a tener COVID. Entonces yo estoy segura que cuando salga la vacuna contra el COVID, pues probablemente dentro de los grupos que se prioricen, y ya han dicho por muchos lugares que la vacunación va a ser gratuita para los pacientes, y eso me parece que es fantástico, o sea, que esté accesible para todos.
pues sería a partir de los 65 años de los que priorizan. Me imagino que en algún momento esto sea disponible para todas las personas porque hemos visto que coronavirus no tiene límite de edad. O sea, se afectan tanto los pacientes mayores de 65 años como la población adulta joven, como los niños. Entonces creo que debe estar disponible para todo el mundo, pero como usted ha dicho, claro, hay que individualizar y ver los pacientes. Tú como doctora, ¿cómo ves el coronavirus en los próximos tiempos? ¿Lo ves como una epidemia que se acabó o como una gripe que se queda? Yo creo que siempre queda, o sea, se va a quedar como existe porque es un virus que va a continuar en el medio ambiente, igual como existe la influenza y como existen muchas otras condiciones virales, o sea, coronavirus es un virus más de los virus que normalmente circulan. Y además de la vacuna, estamos hablando de las condiciones pulmonares, otra vacuna importantísima que me gustaría mencionar y hacer un poquito de, de hablar un poquito sobre ella, es la vacuna contra la influenza, que esta es la temporada del flu, o sea, la temporada donde más casos de pacientes con flu se ven, se diagnostican, es precisamente a partir de los meses de septiembre, o sea, cuando comienza el invierno aquí en nuestra zona, y ahí estamos incluyendo tanto la Florida como Cuba, o sea, nosotros tenemos ¿Clima? el mismo clima, o sea, estamos prácticamente igual. Y esta es una época alta de influenza y la vacunación contra el flu la recomendamos cada año. O Ok. sea, el virus de la influenza es un virus igual que como estamos hablando del coronavirus que muta, que cambia y cada año hay cepas diferentes del virus de la influenza y se crean vacunas nuevas y se le pone, se recomienda poner la vacuna contra la influenza a los pacientes durante los meses o sea, se hace la vacunación efectiva entre septiembre y marzo, a partir de septiembre y marzo. Siempre yo le insisto a los pacientes que se deben vacunar lo antes posible, porque ya los meses de enero, febrero, es donde hay mayor incidencia de flu, o sea, los meses más fríos, diciembre, enero, febrero. Si el paciente se vacunó en septiembre, pues tiene chance de ya tener creado pues un sistema de defensa que lo proteja. ¿Cuál es la preocupación? ¿Cuál es la preocupación? Disculpa. La preocupación es que se nos una ahora en esta temporada de invierno el paciente con influenza y con coronavirus. Eso se Y, complica. y creo que la ventaja, yo sí estoy a favor y creo que los pacientes deben seguir usando la protección, o sea, usar la máscara. Y yo creo que si seguimos siendo un poquito educados en cuanto a eso y siendo conscientes que es para nuestra salud, eso también puede ayudar a disminuir no solamente la incidencia de coronavirus, sino también de flu. Claro, ¿qué recomendarías como estilo de vida saludable para la gente de la tercera edad con respecto a los pulmones y con respecto a la epidemia que estamos viviendo? Y te agrego más dificultad en la pregunta. A nivel emocional, en el programa pasado hablamos de la depresión. Con respecto a los pulmones, ¿has visto alguna relación emocional con los pulmones? Ok, vamos a separar la pregunta. Me preguntó, sí, vamos a hacer dos partes. Me preguntó primero, ¿qué se recomienda? El estilo de vida que nos puede ayudar. El estilo de vida que nos puede ayudar. Siempre se recomienda el estilo de vida de tratar de no tener una vida sedentaria. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, cuando el paciente pasa mucho rato sentado o acostado, hay pacientes que desafortunadamente tienen condiciones que ya están encamados, o sea, esos pacientes también los podemos sentar y podemos movilizarlos, pero el paciente que está activo, queremos sacarlo de la cama. Le pedimos al paciente que se mueva, que salga, que camine. ¿Por qué? ¿Cuál es el vínculo? ¿Cuál es la relación? La cosa es muy sencilla. Nosotros tenemos unos pulmones inmensos de grandes. Los pulmones ocupan toda la cavidad torácica y llegan prácticamente o llegan hasta abajo, hasta el diafragma, que es el músculo que nos separa con el abdomen. Y cuando estamos acostados, las bases de los pulmones están colapsados. Es como cuando usted coge, yo le explico a los pacientes, los pulmones es como cuando usted ve una esponjita de lavar platos.
que es un tejido esponjoso, lleno de muchos orificios, que es donde ocurre el intercambio de oxígeno. Y cuando estamos acostados, estamos mucho tiempo sentados, la base de los pulmones están como cuando usted ve una esponja que está comprimida. Eso médicamente se llama atelectasias. Cuando los pulmones están así, en esa fase de comprimida, pues ahí hay disminución del intercambio de oxígeno, pues se acumulan secreciones y eso conlleva a que ahí es donde surgen muchas neumonías en los pacientes. Entonces es importantísimo. Es lo que dicen comúnmente de que tiene agua en los pulmones. Bueno, con eso comúnmente ahí van muchas cosas. ¿Qué fue lo que usted me dijo? ¿Tiene agua? Como que la gente dice, ¿no? Que tiene agua en los pulmones. Bueno, agua en los pulmones es otra cosa. Okay. Agua en los pulmones hay dos entidades diferentes que a veces los pacientes confunden con agua en los pulmones y es diferente. Una neumonía complicada puede traer agua en los pulmones, pero generalmente cuando hablamos de neumonía no hablamos de agua en los pulmones. Una neumonía es una infección de lo que se llama el parénquima, el tejido sólido del pulmón. O sea, dentro del pulmón hay una infección. Si la neumonía llega a ser severa, pues se puede formar un absceso, que es como un quiste donde hay pus, y bueno, eso sería algo que puede tener líquido, o puede ocurrir otra complicación que se llama un derrame pleural, pero eso no ocurre con frecuencia. Eso ya son casos extremos de pacientes con neumonía crónica, como una tuberculosis, por ejemplo. Complicaciones que se pueden evitar en el paciente que se tiene que mover caminando, parado. Que se tienen que mover. Sí, yo a veces le explico a los familiares, yo como tengo tantos pacientes de mayor edad, yo le explico a los pacientes que a veces hay cosas, hay técnicas que a veces son sencillas para ayudar a los pacientes a expandir la base de los pulmones. Vamos a poner el caso de un pacientico que esté encamado y que no se puede parar bajo ningún motivo o que sea difícil sentarlo en una cama. Uno puede poner al paciente de medio lado y con la mano en esta posición darle golpes en la espalda, en la parte baja de los pulmones, y eso ayuda a que se abran un poquito esos bronquios y el paciente movilice secreciones. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y puede respirar mejor. Pueda respirar mejor. Casi siempre que hacemos eso, que damos esas palmadas, a veces sentimos hasta el paciente que tose un poco porque sabemos que está funcionando lo que estamos haciendo. Claro que eso no aplica para todos los pacientes. ¿Qué otra cosa pueden hacer los pacientes? Pues hacer ejercicios inspiratorios. Aquí existen unos dispositivos, unos aparaticos, no sé cómo los pacientes lo entiendan mejor, se llaman espirómetros y se hace ejercicio. Es muy sencillo, es soplar. El aparato tiene una bolita y lo que hay que tratar es de mantenerlo mientras está soplando alto. ¿Y eso qué quiere decir? Que estamos haciendo una inspiración, una fuerza y abriendo, expandiendo el pulmón. Excelente. Entonces, esas son cosas muy sencillas. Y cuando no tienen un espirómetro, digamos, usted me dice, Yaulén, ¿qué le decimos a los pacientes en Cuba? Grite. Pues a los pacientes. ¡Que venga la luz! Sí, ¿verdad? Proteste contra el gobierno. Si está en Cuba, proteste. Sí, sí, sí. Pues que hagan ejercicios de inspiración. Que respire, que exhale, que respire, que exhale, que lo hagan de manera repetitiva. El familiar que le dé golpe, y si el paciente puede golpes, pues por favor que no lo vaya a dañar. No lo vayan a malinterpretar, no me le vayan a partir una costillita, porque son pacientes que tienen osteoporosis. Es un golpecito suave y con la mano en esta posición, nunca la mano plana, sino en esta posición. Correcto. Y sacar al paciente de la cama, llevarlo a caminar. Otras cosas de medidas de prevención que me están hablando son el uso de vitaminas. Hay vitaminas que está demostrado que ayudan al paciente a subir su sistema inmunológico, y dentro de esas vitaminas, que generalmente es muy accesible a todos los pacientes, tenemos la vitamina C, tenemos la vitamina D y el zinc. Las dosis, igual, pues eso hay que independizar, o sea, cada paciente, pero digamos la dosis usualmente de la vitamina C entre 500 y 1000 miligramos al día se recomienda de vitamina C. Vitamina D
si el paciente tiene los niveles normales de vitamina D, los requerimientos diarios de vitamina D son de 1000 unidades diarias. Para un paciente que está bien, si es un paciente deficiente, pues la dosis cambia. Y el zinc, pues también se utilizan tabletas de zinc y la dosis igual se ajusta de acuerdo al paciente. Yaulén, gracias. Lo que me estás diciendo es súper valioso. La gente valora recibir información fidedigna y no especulativa. Gracias porque ya el 1 de diciembre van a inaugurar, te vamos a poder ver, vamos a poder citar, ir al centro. Les recuerdo el teléfono, llamen al teléfono que está en pantalla, 954, lo tengo por aquí, lo tenía por aquí, 954, bueno, vean el teléfono que está en pantalla, se me borró el celular y vamos a poder conocer a Yaulén y al staff médico que más que profesionales que son excelentes, son seres humanos que se acuerdan del nombre, saben la historia de la persona y para dónde va. Yaulén, claro. Muchas gracias, nos vemos en el próximo programa y bueno, ¿algún consejo final que se nos acaba el tiempo? Pues nada, que hay que seguirse cuidando, la alimentación, no lo mencionamos, es fundamental y hay que continuar con las medidas de prevención, o sea, no podemos descuidarnos, el uso de la máscara, el uso del hand sanitizer, lavarse las manos, esas son medidas que siempre son importantísimas. Bueno, ahí se fue el celular, no importa, estamos aquí, así es la nueva tecnología, Yaulén. ¿Ya usted me vio? ¿Me ve? Sí, claro, ahora sí. Te fuiste, no importa, pero ya te podemos escuchar. Sí, bueno, como estamos en el aire y es familiar, esa es mi mamá que me está llamando insistentemente porque yo no la he llamado cuando terminé de trabajar, así que... Ya la vas a llamar, no te preocupes. Gracias, gente. Okay. Seguimos en Cuerpo y Alma. Gracias, Cibercuba, por brindarnos esta ventana y nos vemos en la próxima. Recuerden que Century Medical Center abre el 1 de diciembre. Pónganse en contacto inmediatamente. Están en Hollywood, en el sur de la Florida. Toda la gente de las zonas adyacentes están completamente bienvenidos y si viven lejos también. Fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Gracias, Luis.